Hoy puedo grabar y no se me congelan las manos. Estoy bastante contento. Esto no es algo común en Polonia. En el otro video, si lo ven por ahí en la lista de videos de mi canal, pueden ver que estaba muchísimo más abrigado, con una gorra abajo, guantes bastante abrigados. Hoy, por suerte, tengo un poquito de sol y no tengo frío en las manos, así que el teléfono no se me va a congelar. Yo primero hacía proyectos como freelancer re baratos, en el rango de los 5 pesos. No me alcanzaba ni siquiera para el patty. Para quienes son de Argentina me entienden, hace muchos años atrás patty le decimos a las hamburguesas, y había un chico que estaba indignado porque había ido a un estadio de fútbol y decía que 5 pesos salía una hamburguesa, 5 pesos salía un patty, y que con eso, en lugar de comprarse un patty, se podía hacer un super guiso, un alto guiso. Bueno, esa era mi realidad hace años atrás, cuando trabajaba como freelancer. Después empecé a hacer un poco de proyectos, a ganar un poco más. Ya la cosa empezó a ponerse mejor cuando ya trabajaba para clientes extranjeros, de países que me podían pagar un poco más. Y después hubo un escalón siguiente que necesitaría explicarlo un poco más en detalle en este video, que tiene que ver cuando empecé a agarrar esos proyectos que ya me generaban, no sé, $1.000, $2.000, $3.000, $4.000, $5.000, $6.000. Y bueno, yo la verdad que me sentía re emocionado, porque de ganar re poco a de repente tener un proyecto que me generara en dólares esa cantidad de dinero, verdaderamente yo, para ser sincero, no le hacía asco a nada, agarraba cualquier cosa. Me decían, yo soy programador, pero me decían de escritura, agarraba de escritura. Me decían hace un blog, me decían traducción, yo traducía. Hacía cualquier cosa porque quería crecer en mi carrera como freelancer. Entonces después empecé a escalar, empecé a agarrar proyectos más grandes, como decía, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 y así para arriba. Y cuando ya me daban la primera parte del pago, generalmente arreglaba, no sé, 30%, 50% de prepago al comenzar el proyecto. Estaba re emocionado, pero los primeros días. Después ya me daba cuenta que en realidad era como una trampa, y bueno, me gastaba toda la plata en cualquier cosa. No lo planificaba de una forma adecuada. Si tuviera la experiencia que tengo ahora, nunca lo hubiera hecho de esa manera. Y en cierto sentido me ayudaba como para sobrevivir. Pero ¿qué pasa? Lo que yo quería explicar en este video, que está conectado con el video que explicaba de cómo ser freelancer y conseguir los primeros clientes. Para refrescar un poco, cuando hacemos este tipo de proyectos online, en los portales en los cuales podemos conseguir nuevos proyectos, hay dos modalidades generalmente, con precio fijo y por hora. En este caso yo hacía proyectos de precio fijo, fixed price. Ahora bien, como decía, cuando el proyecto empezaba estaba todo bien, me encantaba ver esos números en dólares, y antes de empezar el proyecto el cliente siempre enviaba un documento con los requisitos del proyecto, el scope se llama, los distintos detalles. Yo le daba una mirada, genérica, y decía, sí, esto lo puedo hacer, quizá este u otro punto pueden llevar un poco más de tiempo, pero yo lo puedo hacer este proyecto. Entonces aceptaba la oferta, obtenía el prepago para iniciar, 30%, 50%, y empezaba a trabajar contento. Después, con el tiempo, me empecé a dar cuenta que esos proyectos... Se me cansó la mano para hacer la otra. Tengo que traer el selfie stick la próxima vez. Me empecé a dar cuenta que esos proyectos nunca, pero nunca se limitaban a lo que decía el documento inicial. Parezco un esquimal con todo esto. Un punto, supongamos, en general está escrito bloques de esta sección dice tal cosa, y después hay bloques como un outliner con puntos,
Y quizá un punto que yo presumía que lo hacía en 4 horas, eso se convertía, no sé, 1 semana, 2 semanas, porque de ese punto, de ese requisito específico, se desprendían 10 puntos más que a su vez anidaban otros puntos y así sucesivamente e infinitamente. Entonces después, en el mediano a largo plazo, yo me daba cuenta que si dividía el costo de ese proyecto por lo que me había llevado realmente de tiempo trabajar para terminarlo, en realidad estaba ganando re poco. Porque está bien, bueno, vos ves un proyecto, no sé, 5.000, 6.000, 7.000, lo que sea, algo así, y te emocionás y te pones a full a trabajar para hacerlo rápido, pero nunca lo podía terminar, a pesar de trabajar muchísimas horas, nunca lo podía terminar a tiempo y siempre se extendía 2 o 3 veces más el deadline que yo inicialmente estimaba. Sumado a eso, todas las idas y vueltas con los clientes, situaciones de estrés y demás, porque también vale la pena aclarar en este sentido que la mayoría de los clientes que te dan proyectos no de 5 pesos o 5 dólares, como decía, algo un poco más sustentable, en realidad en general no son para ellos, sino que ellos revenden esos proyectos a empresas más grandes, en medianas empresas y demás, porque ellos tienen los contactos. Y bueno, así es el negocio, está bien, yo no tengo nada en contra de que ellos ganen, pero no tenían claro ese tipo de situación en la que muchas veces me sentía explotado. Quizá no por ello, sino por mi propia negligencia de no estimar los requisitos reales al momento de ver los detalles del proyecto. Bueno, entonces yo lo dividía y nunca me cerraba, pero lo seguía haciendo porque trataba de implementar otras técnicas como para poder acortar los tiempos de entrega y que me rindiera más en el tiempo, que yo pudiera terminar rápido y cobrar también rápido la suma total para completar el proyecto. Porque siempre, acá está la otra cuestión, es que en general pueden ser 2 o 3 pagos, pero generalmente son 3, 30-50% al iniciar el proyecto, después me vi quizá 20% después y el 30% lo que queda cuando el proyecto está completo y el cliente se siente 100% satisfecho y le das la garantía que ellos esperan y el soporte técnico, la implementación y arreglar cualquier problema que surja después de ser implementado. Entonces, en realidad, como decía, el proyecto se hacía infinito y duraba 3-4 veces más de lo que yo inicialmente había estimado. Probé con contratar freelancers, o sea, como tercerizar, outsourcing, que es lo mismo que esos clientes hacen con nosotros, como para acordar tiempos y demás, pero tampoco nunca me funcionó porque yo tenía que hacer mi parte y no conseguía, sinceramente, no es que yo sea un genio programando, pero no conseguía freelancers lo suficientemente confiables o que pudieran entender o que se puedan comprometer con el proyecto como yo me estaba comprometiendo. Quizás yo necesitaba invertir más y conseguir freelancers mucho más calificados, pero ya el budget del proyecto no me lo permitía, no me permitía contratar freelancers, programadores premium, ¿no? Entonces ya desde el vamos ya me parece que ya tenía las de perder. Y bueno, así fue bastante tiempo. A veces ganaba un poco, digamos, no es que siempre perdía, pero el margen no me cerraba nunca o muy pocas veces. Y ya no podía implementar otra modalidad de trabajo con los clientes que yo ya estaba a los cuales estaba ofreciendo mis servicios en ese momento, porque ellos ya están acostumbrados a vender proyectos de esa forma y yo se los hacía porque confiaban en mí. Yo de alguna forma siempre los concluía, los terminaba y los hacía de una forma profesional, y entonces ellos obviamente no tenían ningún interés en cambiar el tipo de metodología de trabajo que estábamos implementando. Después, con el tiempo, en base a distintas situaciones y transiciones en mi carrera que yo quise un poco pivotear y realmente implementar algo que me sirviera más, comencé a hacer proyectos no por costo fijo, sino por hora. Ahora bien, en principio, cuando yo había empezado a trabajar como freelancer, pensaba que
hacer proyectos por hora me resultaba un poco invasivo, o incluso que no me generaba un margen suficiente como lo que yo quería, porque, como decía, siempre yo pensaba que lo hacía rápido, utilizaba todo lo que yo sabía, eso me permitía, con ese conocimiento, entregar más rápido y tener un mayor margen de ganancia. Entonces yo pensaba que los proyectos por hora nunca me hubieran permitido esa ventaja. Y además, como decía, hay otra cuestión, que cuando trabajas en este tipo de portales freelance, los proyectos por hora generalmente, a no ser que el cliente te permita ingresar las horas manuales, requieren tener una aplicación que es un tracker, que te va capturando la pantalla de manera aleatoria, y como para mantener al cliente actualizado y para que él pueda ver que vos realmente estás comprometido y trabajando en las tareas que vos decís que estás haciendo para él, no que empieces a traquear y estás viendo YouTube, por ejemplo, o sea, ese tipo de cosas. En mi caso nunca lo haría, porque trato de ser lo más transparente, profesional posible en lo que hago. Pero me resultaba un poco invasivo que me capturara la pantalla cada cierto tiempo, al margen que yo estaba 100% trabajando en el proyecto, y nunca lo había querido hacer. Pero después de sufrir tanto en los requisitos extras para los proyectos físicos, realmente dije, bueno, tengo que empezar a probar cómo es esto de los proyectos por hora, a ver cómo es el tema, si me resulta y demás. Hice un par de experimentos. Después de un tiempo de ya pasar a esta nueva modalidad de hacer trabajos freelance, con proyectos por hora, utilizando siempre las aplicaciones de tracking de los portales freelance. Cualquiera de ellos la ofrecen, es muy fácil. Instalas una aplicación, pones play y ya te empieza a grabar el tiempo en el que vos trabajás. Después de yo empezar a hacer eso, me di cuenta que empecé a tener muchísimo más tiempo libre, menos estrés, menos presión, menos idas y vueltas con el cliente, porque yo lo único que hacía era recibía la tarea o incluso el proyecto que tenía que hacer, ponía el sistema de traqueo de lo que hacía y me relajaba y empezaba a trabajar. Y no solo eso, lo bueno de este sistema por horas, siempre a través de las plataformas estas freelance, es que tienen una garantía en la cual ellos te protegen si el cliente no te paga, y generalmente la implementación es totalmente automática. Cuando vos haces un proyecto fijo con clientes, si es a través de alguna plataforma de estas, ellos tienen que liberarte un pago. Puede ser el pago total o el pago parcial y demás, pero eso es como una acción manual que el cliente tiene que hacer, y eso va sobre lo que él interpreta de acuerdo a los requisitos iniciales del proyecto. Si él está contento con lo que vos ya hiciste de esa etapa que ustedes acordaron, que ibas a hacer tal cosa y tal cosa, si él está conforme con lo que vos le mostraste, él va a liberar el pago. Pero no siempre es así, porque en el medio hay muchos clientes que no son muy confiables y tratan de aprovecharse. Hay de todo. También hay muchos clientes honestos. Eso en otro video yo voy a explicar cómo se buscan los mejores clientes. Pero es decir, volviendo al sistema de proyectos manual con aplicaciones que te traquean el tiempo mientras trabajás, al poco tiempo de empezar a usarlos me sentí completamente cómodo, tenía mucho menos estrés e incluso podía producir resultados mucho mejores que los que producía trabajando en proyectos fijos, porque yo me daba cuenta que era mejor para mí y mejor para mi cliente, así que lo empecé a implementar con todos mis clientes. Y bueno, eso realmente fue un antes y un después. Quería hablar un poco de esto porque no sé si son muchos los que están utilizando este tipo de sistemas. Yo me acuerdo que cuando trabajaba en Argentina, trabajar por hora quizás se asociaba, no sé, a tareas manuales o de poco pago y demás, pero trabajar en IT o cualquier otra profesión que pueda ser resuelta de forma online
trabajar de forma manual por hora tiene muchísimos beneficios que no son visibles a simple vista. También porque vos podés manejar tu costo por hora, lo podés negociar con el cliente y eso lo podés hacer en cualquier momento, no estás sujeto a un precio que se fijó al inicio del proyecto y chau, y eso después está cerrado. Eso es dinámico y se va viendo en la evolución de los proyectos, en la forma que vos te vas desempeñando, si el cliente está contento, cómo va yendo todo. Después podés pasar a otro cliente y subir el precio por hora. Podés tener precios por horas diferentes de acuerdo al proyecto, de acuerdo al budget del cliente y demás. O sea, hay muchísimas variables que son beneficiosas. No descarto completamente 100% los proyectos de costo fijo, porque en caso de saberlos hacer bien y que estén bien especificados los requisitos al momento de lanzar el proyecto, bueno, eso sí puede ser beneficioso, porque si tenemos mucho expertise en esa temática, podemos resolver de forma rápida y obtener mucho mayor valor, mucho mayor ingreso, margen, y apalancarnos en el conocimiento que tengamos para desarrollar X tarea que sea concerniente a ese proyecto, ¿no? Pero como decía, en mi experiencia personal casi nunca sucede, muy pocas veces, y me parece mucho más seguro y predecible trabajar por horas. También otro de los beneficios es que te asegura trabajo a largo plazo, porque cuando empezás a trabajar por horas vas a tener que enfocarte en encontrar clientes que no te van a dar un solo proyecto, sino que te van a dar muchos proyectos. Entonces, de la forma que vos trabajás para ellos, les resulta mucho más predecible poder continuar con el proyecto que te dieron y encontrar otros proyectos, tener otros clientes que ellos a su vez van a tercerizar con vos. Bueno, estos son uno de los puntos en que quería hablar en este video. Para resumir, cuando hacemos proyectos freelance, podemos hacer proyectos de costo fijo o de costos por hora. Al principio, como decía en otro video, cuando empezamos a construir nuestra reputación online, tenemos que agarrar cualquier cosa, o fijo o por hora, simplemente más o menos tener una idea de que podemos hacer un buen trabajo y eso nos va a dar una buena calificación. Después, cuando ya vamos escalando, mi recomendación es comenzar a trabajar por hora. Los costos, cómo buscar clientes que realmente acepten este tipo de modalidad. Si les interesa, la voy a estar explicando en otros videos. Un saludo desde acá, desde Varsovia, Polonia, mientras disfruto un poquito el resto de sol que queda todavía en este día. Y bueno, muchos éxitos en todo lo que están haciendo. Nos vemos en el próximo video. Chao.